Que muchísimas gracias por la asistencia, como siempre. Hoy es la cuarta conferencia de este ciclo, de este curso, que titulamos La obra del escultor Gil de Ronza en la Catedral de Zamora. Gil de Ronza es un escultor al que aprecio mucho desde hace muchos años. Se puede decir casi que es vecino o amigo. Es muy interesante en el mundo de la investigación adentrarse en la documentación e ir formando la trayectoria biográfica y profesional de un escultor tan lejano en el tiempo como es Gil de Ronza, del primer tercio del siglo XVI. Pero los documentos, todo lo que queda escrito es muy interesante, muy importante. Por eso les digo, algunas veces en la parroquia o en la catedral hay que dejar por escrito estos datos, para que cuando vengan los investigadores dentro de 50 o de 100 años no tengan que andar buscando por otros sitios y no encuentren datos, sino que los encuentren y trabajen ya con ellos. Bien, pues sin más preámbulos, comenzamos. Primero, el origen de este escultor y los datos familiares que poseemos. En primer lugar, su apellido es toponímico, Ronza. En aquella época, los apellidos podían referirse a la ciudad de donde procedía la familia o de donde nacía el propio artista. Por ejemplo, Alfonso de Zamora, pues que era de Zamora. Gil de Ronza, pues era de una ciudad flamenca llamada Rons. Y eso lo descubrí fácilmente, utilizando unas hojas de las páginas amarillas. Es decir, Ronza, que yo no lo conocía, ¿dónde está Ronza? Pues vamos a ver. Y por las páginas amarillas, ciudades de Bélgica. Prefijos telefónicos. Rons, ya está. Rons o René, según se diga en flamenco o en francés. Por tanto, el apellido, que es toponímico, denota el origen familiar o su propio lugar de nacimiento. Rons o René es una ciudad de Flandes Oriental en la actual Bélgica. Ahí tiene una fotografía antigua en que se ve la iglesia de San Martín y la basílica de San Hermes, que es el patrón de la ciudad. Yo fui hace bastantes años, una ciudad muy pequeñita, y en las dos iglesias no había nada de Gil de Ronza. Bien, ¿cuándo nació? Pues en torno a 1480, si no antes, porque en 1533 y 1534 declara tener 50 años. Pero me parece difícil que con 18 o 19 años trabajase ya haciendo las trazas del retablo mayor de la Catedral Primada de Toledo. Claro, nuestros antepasados, sobre todo en aquella época, no tenían carnet de identidad. Y entonces funcionaban con los datos que le ofrecía la familia, los padres. Bueno, pues naciste en torno a. Pueden ser, cuando dicen edad, por ejemplo, los documentos dicen, tiene 35 años más o menos. O sea, que pueden ser 30, pueden ser 40. Por tanto, el número, el año, es aproximativo, no es seguro. Sabemos por los documentos también, especialmente por su testamento y por otros, que casó con una mujer llamada Catalina de Paz, de quien tuvo varios hijos. Francisco, Bárbola de Paz, que tomó el apellido de la madre y no del padre, Diego, Gregorio y Alonso. Su hijo Diego de Ronza, que sabemos que murió en el año 1551, mediados del siglo XVI, siguió el oficio paterno, o sea, se dedicó a esculpir la madera. Él se denominaba entallador y que vivió en las colaciones, es decir, en las parroquias o en los barrios de San Antolín y San Cipriano, en Zamora. Por tanto, el hijo, Diego de Ronza, estaba ya plenamente establecido en la ciudad de Zamora, donde había vivido su padre. Por tanto, ya sabemos que es un escultor flamenco que vivió en Zamora, aquí se casó
o aquí estuvo casado y tuvo varios hijos, uno de los cuales siguió el oficio paterno. Su producción ocupa los años finales del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI. Es un artista versátil, ahora diré por qué, pero que en los documentos se denomina de dos maneras: entallador e imaginario. Entallador porque podía hacer retablos, podía hacer relieves, y o imaginario, no imaginero, sino imaginario se decía entonces, porque hacía imágenes de bulto redondo, es decir, figuras exentas. Y digo que es versátil porque cultivó la escultura monumental. Llamamos escultura monumental aquella que forma parte de un edificio. También la escultura exenta, que les acabo de decir lo que es, y el relieve. También es versátil porque labró la piedra y talló la madera. Y también porque realizó grupos narrativos, escenas y también figuras aisladas. Por tanto, es un escultor que conoce perfectamente el oficio y que practica el oficio en diferentes materiales. Él no es un innovador. Se mantiene anclado conceptual y estilísticamente, es decir, en la concepción de sus obras y también en su estilo, en los postulados flamencos y tardogóticos. Por tanto, es un artista en transición, desde el gótico o último gótico o tardogótico, lo que llamamos también en España hispano-flamenco, y con ciertas notas de italianismo, es decir, del siglo XV al siglo XVI. No es un escultor netamente gótico ni netamente italianizante. Se mantiene en ese tiempo de transición, de cambio de estilo. Tiene algunas notas, digo, de italianismo, posiblemente por la influencia de Felipe Bigarni. Ahora lo veremos. Por tanto, se sitúa entre la época medieval en trance de desaparición, el último gótico, y la plástica renacentista que está apareciendo como vanguardia. ¿De acuerdo? Digo, él trabajó hasta el año 1534, en el que falleció, y en 1520, fíjense que se hacía ya, Diego de Siloé estaba haciendo ya el Cristo de las Injurias, que es totalmente italiano. Nos ha descabalado las fechas, porque pensábamos que era de 1550, ahora ya sabemos que puede ser en torno al año 1520. Por tanto, están conviviendo dos estilos, y este hombre se mantiene en esa corriente de transición, pero más basculando hacia el estilo gótico que hacia el estilo renacentista. Estilemas o convencionalismos, es decir, las fórmulas fijas que utiliza el escultor que lo definen como tal y además lo distinguen de otros. Esto es lo que llamamos los estilemas. Estilemas son características propias y genuinas de ese escultor. ¿Cuáles son? En primer lugar, sus figuras tienen un ligero balanceo, un poquito alabeadas. Segundo, tienen una pose elegante. Es muy elegante en sus figuras. Tercero, sobre todo en los crucifijos, en ecceomos, etc., aparece un perfil fusiforme, es decir, para que ustedes me entiendan y perdonen la vulgaridad, como si fuese un cacahuete. Un cacahuete tiene un perfil convexo arriba y otro perfil convexo abajo. Pues eso se nota, se aprecia como estilema en Gil de Ronza. La parte superior serían el tórax y la parte inferior serían las caderas, con un marcado estrechamiento en la cintura. Luego lo veremos también. Luego la corona de espinas la hace retallada en el mismo bloque. La talla en la misma manera y está formada por gruesos tallos de cardo. No de espino, sino de cardo, que es distinto. Lo veremos luego también. Respecto en los crucifijos a la llaga del costado, está siempre abierta con una curvatura hacia arriba. No es una llaga totalmente horizontal, lisa, sino que la parte superior es cóncava.
Tiene una curvatura hacia arriba y tiene retallados los borbotones de la sangre. Lo mismo que hace la corona de cardo en la propia cabeza, también la lámina de sangre no es policromada, sino que retalla la sangre como si fueran borbotones secos. La cabellera con largos mechones ondulados y rizados. Lo veremos también en fotografías. La barba está dispuesta en rizos superpuestos. Pueden ser 2 o 3 niveles, unos rizos y otros rizos más abajo, 2 niveles, e incluso 3. La barba está dispuesta en rizos superpuestos, las manos son toscas, con las palmas mal resueltas. Es curioso que un escultor que domine tan bien el oficio, la palma, no la mano en sí, sino la palma de la mano, ya eso lo haré ver en algunas diapositivas, no está bien resuelta. No lo hace bien. No acaba de cogerle, para que nos entendamos, el truquillo. Y luego las indumentarias son muy ampulosas, las vestimentas, sean las túnicas, sean los mantos, muy ampulosas. Y tienen pliegues con oquedades muy profundas. Esto nos ayuda a reconocer el estilo de Gil de Ronza. No son pliegues alatonados, no son aristados, cortantes, angulares, sino que son como algodonosos y entre pliegue y pliegue una oquedad profunda. Y luego también suele ser típico suyo los remates puntiagudos del manto. Es decir, la fimbria del manto, el final del manto, el ángulo del manto, no termina en un ángulo recto, sino que termina en un ángulo muy, muy agudo. Eso es lo que queremos decir cuando los remates son puntiagudos. Bien, eso ayuda, digo, todo el conjunto de características, de estilemas, es lo que hacen definir al escultor y distinguirlo de otros. Esto es muy interesante porque muchas obras no están documentadas, pero ¿cómo sabemos que son suyas? Pues por lo que llamamos en Historia del Arte el método del conocedor. Si vemos 3 esculturas para reconocer que 2 son del mismo autor, evidentemente comparamos y decimos, este y este es del mismo, este no. Que también es verdad que la historia del arte es debate. Si no tenemos una documentación, e incluso teniendo documentación, nos podemos equivocar, porque hay artistas que subcontratan las obras. Entonces no están hechas por el mismo artista, sino por otro artista a quien ese artista contrató. Y otras veces tampoco están hechas por el propio artista toda la obra, sino que puede formar parte de la producción de taller. Es decir, el artista, el maestro, hacía el bloque, más o menos, podía hacer la cabeza, podía tallar las manos y demás, y el resto, como por ejemplo hacía Bigarny, hacía cabeza y manos, por ejemplo, para el retablo de la Catedral de Palencia, y el resto lo dejaba a otros artistas. O sea, que había distinción. Por eso, siempre entre los historiadores no es que nos llevemos mal, sino que a veces atribuimos piezas hasta que o sale de la documentación o si no se exhuma la documentación, pues por el método del conocedor. Creemos que pueda ser de este artista, de este autor. Bien, pues con lo dicho hasta ahora podemos decir que pertenece Gil de Ronza a ese grupo de artistas transpirenaicos, de más allá de los Pirineos. Podían ser franceses, flamencos, borgoñones, alemanes, que recalaron en la península ibérica, no solamente en España, sino también en Portugal, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. ¿Por qué vinieron hasta aquí? Porque la migración no es un fenómeno moderno. La inmigración por razones profesionales es muy antigua. Atraídos por las favorables condiciones o perspectivas laborales en el campo artístico. Entonces, venían de Francia o de Borgoña o de Alemania, iban a Toledo, por ejemplo. ¿Había trabajo en la catedral? Pues los contrataban. ¿Terminaba el trabajo en la catedral de Toledo? Pues se venían a Zamora, o recalaban en León, o recalaban en Salamanca. Es decir, se había acabado la Reconquista en el año 1492 y a partir de entonces, ya con la estabilidad sociopolítica que había en España, pues se sienten atraídos y vienen aquí, y aquí trabajan.
Bien. En opinión de José María de Azcárate, pudo llegar al reino de Castilla en 1497 junto a su hermano Petijuán. Su hermano se llamaba Petijuán de Ronza, con motivo de la boda de don Juan de Aragón, que era el príncipe heredero de los Reyes Católicos, que falleció tempranamente. Petijuán trabajó junto a otros artistas en el retablo mayor de la Catedral de Toledo entre 1499 y 1503. Es que hay un documento donde se habla de, bueno, ahora haremos referencia, donde se habla de los dos hermanos, de Gil de Ronza y de Petijuán de Ronza. Petijuán de Ronza murió en Toledo y entonces él, pues, marchó. ¿Y a dónde marchó? Pues posiblemente a León. Ahora veremos. Bueno, en Toledo. Vamos a seguir el itinerario personal y la trayectoria profesional de este escultor. En Toledo estuvo entre 1498, si nació en el 80 tenía 18 años, y 1503. En 1498 la Catedral Primada de Toledo abona a maestro Gil, entallador, por la muestra que hizo del retablo del altar mayor 4.000 maravedíes. Una cantidad importante. ¿Qué es eso de una muestra del retablo mayor? Pues es la traza, el dibujo. El dibujo de lo que iba a ser el retablo mayor de la Catedral de Toledo. A mí me parece, en el año 98, con 18 años, es muy difícil que lo hiciera. Por tanto, quizá habría que adelantar un poquito la fecha de su nacimiento. No es lo mismo 18 años que 23 o 25. Ya estaría un poco más formado. ¿Me entienden, no? Bien. En 1500, Gil, flamenco imaginario, cobró 2.625 maravedíes por una filatera, que en el diccionario de autoridades yo no he encontrado este término. Posiblemente sea una filacteria, y dijeran en aquella época filatera, que fizo en que hubo dos ángeles y las almas del arzobispo. Se está refiriendo al cardenal Cisneros. En 1502, esto es importante, el rey Fernando el Católico le concedió licencia a Gil de Ronza para permanecer, dice, en nuestros reinos y señoríos, a pesar de la orden que había dado el propio rey católico de que saliesen de él todos los súbditos del rey francés. Estaban enemistados, Fernando y Francisco. Bien, pues, y había dicho, todos los que sean franceses que salgan de nuestros reinos. Pues a él le permite estar aquí. En ella se dice que era entallador en Toledo, maestro de imágenes de bulto, es decir, imaginario, trabajaba en el retablo mayor de la catedral, se dice en ese documento que era hermano de Petijuán de Ronza, que Petijuán de Ronza era cazador del príncipe heredero, y súbdito del rey de Francia. Y es probable que en 1503, un año después, a la muerte de su hermano, Petijuán, saliese de Toledo, donde había conocido, entre otros, muy importante esto, porque Toledo era un hervidero artístico. Allí, en la catedral, conoció a Rodrigo Alemán, que fue el que hizo el nivel bajo de la sillería de la Catedral de Toledo, y después hizo también la sillería de la Catedral de Plasencia y la sillería de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Conoció a Juan de Bruselas, que fue el que contrató la sillería coral de la Catedral de Zamora, por eso se vino a trabajar con él. Felipe Bigarni, ahora veremos también la cercanía, por lo menos profesional, que tuvo con Felipe Bigarni, que es introductor también del Renacimiento en España, y otros. Por tanto, allí conoció a artistas y también se dio a conocer. Obras destacadas. Si él estuvo en Toledo, quizá Santa Teresa comprase en Toledo este crucifijo, que se llama el Cristo de los Piojos, que se conserva en el convento de las Carmelitas de Ávila. ¿Qué sucedió? Sucedió que tuvieron una epidemia de piojos en el convento, todas se rascaban las pobres porque tenían ese hábito de sayal, y entonces Santa Teresa sacó en procesión con las hermanas por el propio convento este crucifijo cantando unas coplillas, ¿vale? Y este estuvo en las Edades del Hombre hace pocos años,
en la exposición dedicada a Santa Teresa, y es claro que pertenece a Gil de Ronza. ¿Dónde lo adquirió? Pues no sabemos, pero posiblemente en Toledo. Por eso he puesto esta obra al principio. Después, el hermano muere en 1503, Petit Juan. Yo siempre mantuve que aquí, en la sillería coral, había cosas realizadas por Gil de Ronza. ¿Qué sucedió? Que conoció a Juan de Bruselas en Toledo. Y a Juan de Bruselas se le contrata para que realice esta sillería con su taller en 1502. Y se le dice que venga de León y elabore aquí la sillería. Por tanto, es posible que fuese con Juan de Bruselas a León y con Juan de Bruselas viniese a Zamora para trabajar en esos años también en la sillería. Porque el contrato es con el maestro, Juan de Bruselas, pero trabajan oficiales e incluso aprendices. Pues él pudo estar como maestro bajo la dirección de otro maestro o como oficial a las órdenes de Juan de Bruselas. Entre 1503 y 1505 o 1506, más o menos, ¿vale? No sabemos exactamente cuándo se terminó la sillería. Bien, colaboró con Juan de Bruselas, a quien conoció en Toledo, y colaboró en la sillería de la Catedral de Zamora, contratada con él en 1503 y posiblemente finalizada en 1515. Se aprecia la mano de Gil de Ronza en una veintena de dorsales. Los dorsales son los paneles que están a la espalda, bien en la sillería baja, nivel bajo, o bien en la sillería alta, en el nivel alto. Ahí tenemos varios... Son una veintena, pero no puedo poner todos. Hemos puesto ahí solamente 3. Por tanto, primero Toledo, en interrogación León, segundo o tercero Zamora, ya en los primeros años del siglo XVI. Después se va a Tierra de Campos. Claro, termina 1505 la sillería, donde trabaja. Por eso que hemos encontrado obras en Tierra de Campos, es decir, en las provincias de Palencia y Valladolid. En 1505 aparece vinculado a Felipe Bigarny, a quien también conoció en Toledo. Por tanto, ya eran colegas y eran amigos. Y a su obra escultórica en el retablo mayor de la Catedral de Palencia. Porque hay un documento que se dice que desde Corcos, que es un pueblo de Valladolid, el Borgoñón, es decir, Felipe Bigarny, comunicó al deán de la Catedral de Palencia que había adquirido ya la madera para el retablo de la catedral y solicitaba el pago del segundo plazo concertado. Solían ser tres plazos en los contratos de las obras. Un pago al inicio, un pago hacia la mitad de la obra y un pago al final de la obra, después de haber sido revisada por otros maestros y decir que sí, que se había hecho conforme al contrato. Bien, poco después, el hermano de Felipe Bigarny, el doctor Castro, se obligaba como fiador del contrato de ese artista y en la cédula aparece como testigo Gil de Ronque, entallador. Por tanto, vinculado profesionalmente a Felipe Bigarny estuvo. Esto puede explicar la localización de obras de Ronza en Tierra de Campos, concretamente en Ampudia, que es el crucifijo que vemos en la parte superior, en Palacios de Campos y en Villabrágima, que es una localidad de Valladolid. El crucifijo que vemos abajo es el que se conserva en Villabrágima. Bien, pues esto obliga a plantear la relación personal, profesional y estilística, es decir, qué tipo de cercanía tenían, qué tipo de trato profesional tenían y si influyó Bigarny, que era vanguardia entonces, porque traía ya el italianismo, a Ronza. Y a su eventual trabajo en la margenería del retablo palentino, ya que el maestro, es decir, Felipe Bigarny, solo se obligaba a tallar las cabezas y las manos. Y claro, si repasamos el retablo de la Catedral de Palencia, yo al menos aprecio bastante afinidad con las vestimentas
que realizaba Gil de Ronza. Por tanto, Palencia y Valladolid, 1505. Luego marchó a Salamanca. Allí lo vemos en 1509 y 1510. Concretamente, en 1509 recibió 100 reales por la escultura de San Nicolás para el retablo del Estudio Salmantino, es decir, para el retablo de la universidad. Y de hacia 1510 es también el Calvario que coronaba el primitivo retablo de la capilla universitaria, contemplado en el contrato de las esculturas suscrito, de nuevo otra vez, con Felipe Bigarni en 1503. Desde 1784 ese Calvario se haya colocado en el retablo mayor de la cercana iglesia de la universidad que se llama San Benito. Es la iglesia que está frente a la Universidad Pontificia. Y ese es el Calvario. Pero está marmoleado. Es decir, posiblemente mantenga subyacente la policromía original. Pero se puso de moda en el siglo XVIII, que Carlos III pidió que los retablos, como sufrían incendios y se perdían, pues en vez de ser de madera tenían que ser de jaspes, de mármoles. Aquí tenemos uno de mármol, ¿vale? De jaspes granadinos, todo él. Y los españoles, como somos muy pícaros, pues en vez de utilizar mármoles, que había pocos en nuestro país, esto no era Francia ni Italia, pues ¿qué hacíamos? Pintábamos o policromábamos de blanco como si fuese mármol. Hay un tratado de don Ramón Pascual, un canónigo de Ciudad Rodrigo, que habla cómo se deben de estucar los retablos para que parezcan mármoles. Así que este está marmoleado, no es la policromía original, pero se ve claramente que es suyo. En Salamanca hay bastantes obras suyas. Quiere decirse que pudo trabajar en esos años en diversos lugares de Salamanca o realizar allí, en un taller, imágenes para diversas iglesias de Salamanca. Por ejemplo, ahí tenemos el Cristo del Miserere, que está en San Martín del Castañar. Y ahí tenemos la Virgen de la Paz y San Albino, que es el patrono de los viñadores, que están en San Esteban de la Sierra. Pero fíjense la diferencia que hay entre la Virgen y el Niño y el santo patrono de los vinateros, porque la imagen de la Virgen con el Niño está totalmente renovada en su policromía. Esto también a veces dificulta la labor de los historiadores, porque resulta chocante. Y claro, si la policromía es de la época y demás, y bueno, pues efectivamente es del taller, pero otras veces pues eso lo dificulta, ¿vale? En este caso, ahí ven en el manto de la Virgen y en el manto, la capa pluvial del santo, cómo termina en un ángulo puntiagudo. ¿Lo ven? Bien. Y también en el crucifijo, como los que hemos visto anteriormente, ese perfil fusiforme, ¿de acuerdo? Como para entendernos en forma de cacahuete. Bueno, después vuelve a Zamora. Él ha estado entre 1502, 1503 y 1505. Después marcha a Tierra de Campos, marcha a Salamanca y en 1521 está en Zamora. ¿Qué hace en Zamora? Pues aquí realiza imágenes y grupos escultóricos para la capilla funeraria mandada a construir y decorar por el deán don Diego Vázquez de Cepeda, a espaldas de la cabecera de la iglesia conventual de San Francisco, al otro lado del río, la margen izquierda. El deán Vázquez de Cepeda, que al parecer, según dicen los documentos, era una persona muy apreciada y venerable, pues decidió hacer su capilla funeraria no en la catedral, como hizo el doctor Grado, del que ya hemos hablado, sino en una capilla hecha desde los cimientos a la cabecera del convento de San Francisco. Ahí tenemos un dibujo de Anton van den Wingaerde del año 1570. Se ve de izquierda a derecha, hasta la espadaña, lo que es la iglesia conventual. Y desde la espadaña hasta el final, ahí vemos con dos ventanas y vemos también un estribo, un contrafuerte, eso sería la capilla del deán. Ya estaba construida.
Es lo que hoy conocemos como el Instituto Hispano-Luso, que hemos conocido todos, creo, o casi todos, como Silo. Pero bueno, gracias a Dios se rescató. Ese es el dibujo de 1570 y la foto de abajo es el interior de esa capilla. Como verán, tienen nichos o cabañas, se decían en aquel momento, practicadas en los propios muros. Ahora veremos por qué. Ahí tenemos la portada, que es tardogótica, de los primeros años del 16, ya les cuento. Dentro de esa capilla había una capilleta dedicada al descendimiento, o a la figura de Cristo muerto, o el llanto de Cristo muerto, y por encima de los nichos tenían que ir las fórmulas cristológicas del credo. El credo tiene 3 partes, es trinitario. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La parte cristológica, creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido, nació, padeció, murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Y después la tercera parte, que es la dedicada al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bien, pues bien, de esas 3 partes nos quedamos con la segunda, la referida al Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Jan Vázquez de Cepeda? Construyendo esa capilla, habla con Gil de Ronza, porque digo habla porque en los documentos dice, como yo lo tengo platicado con el maestre Gil. Eran vecinos y vivían cerca de la muralla, por la zona de San Bartolomé. Que a veces los documentos son tan precisos que parece que los estás viendo pasear. O por la tarde-noche ir el deán al taller de Gil de Ronza y contarle, pues mira, lo quiero así, y así, y así, y así. Luego lo veremos en los documentos. Pues bien, cada uno de esos nichos corresponde a un artículo del credo referido a Cristo. Ahí tenemos sub Poncio Pilato, es decir, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ese es el plano de la capilla. Lo que vemos en la parte inferior sería la cabecera, el final de la cabecera del convento de San Francisco. Y esto es lo que se añade al convento. Según la documentación, tendría 11 nichos o cabañas para albergar las imágenes y los grupos escultóricos. Asimismo, una capilleta, que es la que está abovedada en la parte superior a la derecha, donde iría colocada la escena del llanto sobre Cristo muerto, denominado también descendimiento. Cada uno de los nichos llevaría un rótulo que identificase el motivo representado. Los grupos seguirían el núcleo cristológico del credo apostólico, desde la salutación o anunciación hasta la parusía. En el muro frontero, es decir, el que está al final del todo, a la cabecera iría el crucificado y junto a él el sepulcro del deán. Él estaría allí, en la parte, vemos el plano, pues en la parte superior. Ahí vemos una cruz y pone crucifijo. Y evidentemente tiene una gran influencia de la escenografía medieval. No nos hacemos una idea de lo que ha influido la escenografía de la Edad Media también en el arte. Ya cuando hablemos de la sillería de coro, les diré cómo en la noche de Navidad aquí se recitaba, se leía un pasaje de un texto de un obispo norteafricano llamado San Quodulbeus, aunque se pensaba que era de San Agustín, y se hacían preguntas. A ver, Noé, ¿qué dices del Mesías? Y Noé habla. María Magdalena, ¿qué dices del Mesías? O Salomón, ¿qué dices del Mesías? Y después salían revestidos con trajes de época, imaginarios, y con un rótulo para identificar a cada uno de sus personajes. Eso es lo que se llamaba el canto de la sibila. Y en Zamora se realizaba el canto de la sibila en la noche de Navidad porque hay un documento donde se dice, al enumerar los libros que había en la librería catedralicia, uno de ellos es el canto de la sibila. Bien, pues eso influyó en los dorsales para representar a los personajes e identificarlos con su rótulo.
Lo mismo los santos de arriba, etc. Eso lo descubrió Serafín Moralejo hablando del pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, donde aparece cada personaje con su rótulo y así está identificado. Bien, pues lo mismo aquí, es decir, el Teatro de los Misterios aparecen aquí también en la estancia funeraria que se manda a construir el Jan Vázquez de Cepeda. Yo un año fui a una excursión con feligreses a Bélgica, estuvimos en Brujas y coincidió ese día que se hacía la procesión de la Santa Sangre. Es una cosa interesantísima porque iban todos los personajes del Antiguo Testamento, todos los personajes del Evangelio, del Nuevo Testamento, en carrozas, como nosotros los pasos de Semana Santa, pero ellos de forma viviente. La gente se reviste y aparece Moisés con las tablas de la ley, aparece Noé con el arca. Bien, pues eso influye aquí, evidentemente, en el desarrollo del programa iconográfico, en la capilla del Deán. Los temas que aparecen ahí son San Cristóbal, la Anunciación, el nacimiento, la negación de San Pedro, el Ecce-Homo, el crucifijo, el descendimiento, Cristo en el sepulcro, el descenso a los infiernos, la resurrección, el juicio final con la cruz, la ascensión, San Miguel y la muerte. Vamos a ver qué se conserva de estos. En primer lugar, el Ecce-Homo, que está en el convento del Corpus Christi, aquí en Zamora, el convento del Tránsito. Como los dos documentos que tenemos son el primero de 1522 y el segundo de 1525, pues entre esos 2 años o 3 años se realizó este programa iconográfico. Es madera tallada y policromada y pasó al convento tras la desamortización de 1835. A principios del siglo XIX, 1835, el gobierno manda que todos los conventos que tengan menos de 11 frailes o menos de 11 monjas tienen que cerrar. Y por tanto los bienes son incautados y pasan algunos a la Iglesia, los que no le interesaban, pero sobre todo las fincas rústicas y los bienes inmuebles, como se interesaban al gobierno, pues pasaban al Estado. ¿Vale? Entonces, Zamora tenía entonces sede vacante, no había obispo. Y es el cabildo quien decide el destino de algunas de esas figuras. ¿Qué hizo? Con muy buen criterio, me parece a mí. Como el convento era de franciscanos, dio 2 imágenes a las franciscanas. Del Corpus Christi, el Ecce-Homo, y las claras, que entonces estaban al final de la calle de Santa Clara y hoy junto al Clínico, pues les dio el yacente. ¿Comprenden por qué? O sea, todo tiene una razón. ¿Por qué pasó a conventos de franciscanas o de clarisas? En el testamento del Deán, en el año 1525, se describe esta figura diciendo: cuarta cabaña, cuarto nicho, donde ha de estar el Ecce-Homo, el cual está en mi casa, metido en una caxa, hecho a lo natural, tamaño natural. Y en la caxa está de una parte Pilatus a media talla, es decir, de relieve. Y de la otra parte están los judíos en que dicen que lo crucifiquen. Por tanto, era una escena. Y esto es lo que nos queda de la escena. Ya falta Pilato y faltan los judíos. Y dice además, está pagada toda la talla de ella. O sea que ya ha pagado al escultor la realización de la escultura, pero no la policromía, no dice nada de la policromía. ¿Vale? Bien, pues el Ecce-Homo. Segundo, el Cristo de la Laguna, que tenemos ahora mismo sobre la mesa procesional aquí en la catedral. Este lo heredó la cofradía de la Vera Cruz. Y se describe también en el testamento del Deán. Dice, en la frontera de la dicha capilla, al final, frente a la entrada, ha de estar el crucifixo, el cual está ya hecho a lo natural, tamaño natural. Pagado está de madera e talla, e hechura. Es decir, ha pagado la madera, ha pagado la talla, su hechura total. E no está pintado. Es decir, no estaba en ese momento, en el 25, policromado. Otro más, el Cristo yacente que está en el convento de Santa Clara. Descripción en el testamento. En la otra acera de la mano derecha, una capilla,
lo que hemos llamado la capilleta, que está abovedada, donde ha de estar el descendimiento de la cruz, e conviene a saber, nuestro Señor echado en una sábana, e José de Abarimatea de la una parte, e Nicodemus de la otra parte, facia los pies de nuestro Señor. Por tanto, José de Arimatea estaba a la cabecera, junto a la cabeza, y Nicodemo junto a los pies. Además, Nuestra Señora y San Juan, la otra María y la Magdalena. Por tanto, era una escena, y de esa escena solamente nos ha quedado el Cristo yacente. Ahora, también en el Testamento se dice, que después de la dicha capilla, de esa capilleta, está una cabaña, es decir, otro nicho, donde ha de estar el cuerpo de nuestro Señor en el sepulcro. Está fecho, es decir, hecho e pintado, es decir, policromado, e pagado. Y dice, añade, el monumento está pintado mas no pagado. Por tanto, esta figura, ¿a qué nicho pertenecía? ¿A la capilla, como lo he descrito anteriormente, o a este nicho? Porque, a ver, en latín monumentum significa enterramiento. Entonces, un yacente estaba sobre como un sepulcro encima de una losa, ¿vale? Porque dice, está fecho e pintado e pagado. El monumento está pintado mas no pagado. Por tanto, no sabemos si esta figura correspondía al llanto sobre Cristo muerto de la capilla o a la figura que había de ir en uno de los nichos. ¿De acuerdo? En este caso, ven que como por ejemplo, los rizos primero la cabellera ondulada, rizada, los rizos de la barba en varios niveles superpuestos y finalmente la llaga del costado con una curvatura hacia arriba y la sangre retallada. Otra figura más. Esta está en el Museo de los Claustros de Nueva York. Yo cuando la vi, no dudé que procedía de esta capilla del Deán en Zamora. Pero a pesar de mis requerimientos para que me ofreciesen noticias, jamás me las dieron. Lo que sabemos es que fue vendida por la coleccionista Paula de Koenigsberg al Museo de los Claustros de Nueva York en el año 1953. Y os dicen, creo que pone la cartela, como que es del primer tercio del XVI y que procede de Castilla y León. Bueno, pues más claro agua. Descripción en el Testamento del Deán. Dice, a mano derecha entrante luego está una cabaña donde ha de estar el señor San Miguel. Aquí lo tenemos. Todo está hecho e pintado al natural, como las tengo en mi casa. E ha de estar puesto como lo platiqué, como lo hablé ya, con el maestre Gil. Fecho, está hecho, he pintado, he pagado todo. O sea que en 1525 ya estaba hecha esta figura. Otra más. La muerte. Pero no en el sentido trágico de recordatorio de los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria, sino más bien como que está llamando, digámoslo así, a la resurrección de los muertos en el juicio final, previo al juicio final. ¿Por qué? Porque tiene el sudario blanco y tiene también un serpentón, una trompeta, ¿de acuerdo? Una trompeta. Esta obra la citó Palomino como obra de Becerra, pero Palomino se confundió. Lo que pasa es que Palomino conocía el libro del doctor Valverde, Amusco, y ese libro tiene láminas de anatomía, los músculos, los huesos, etc. Entonces dijo, como ese libro los dibujos son de Becerra, pues esta muerte tiene que ser de Becerra. No. Tras la desamortización de 1835 fue enajenada y adquirida por Pedro González Martínez, artista y académico vallisoletano. Él la donó en su testamento a la Academia de Bellas Artes de Valladolid en el año 1850 y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Escultura. Esta imagen ha dado de sí muchísimo porque muchos autores como Federico Battenberg,
como Juan José Martín González, han escrito sobre ella y pensaban que era, pues, teniendo en cuenta las vanitas barrocas, que era una imagen barroca. Pero claro, esta muerte, que está claro, la compró don Pedro González, porque hay documentación, la dio al Museo Nacional de Escultura, pero procede de Zamora. No es como la que había en San Juan, que había un catafalco que lo coronaba la muerte. Tampoco es como la muerte que hay en la Catedral de León, ni tampoco como la muerte que está en la Capilla Dorada de la Catedral de Salamanca. Esta última tiene su féretro y no es un hombre sino una mujer, porque se ven los pechos que están desecados y un batracio que cubre sus genitales. Por tanto, no es un recuerdo, no es un memento mori, el recuerdo de que hemos de morir, sino que está vinculado al final de los tiempos, es decir, a la futura venida de Cristo y al San Miguel, que es el que pesa las almas. Bueno, en el Testamento del Deán, en 1525, se dice: a mano derecha entrante luego está una cabaña donde ha de estar señor San Miguel, y en la misma cabaña, al otro lado más vaso, por eso hay nichos superpuestos, la muerte. A mano derecha del dicho San Miguel. Está todo hecho e pintado al natural, como las tengo en mi casa, y ha de estar puesto como lo platiqué con maestre Gil, fecho, he pintado, he pagado todo. Por tanto, en torno al año 1525 ya estaba terminada, finalizada. Es una obra que durante mucho tiempo el Museo Nacional de Escultura la tuvo retenida entre los fondos no visibles, porque provocaba, y provoca realmente, bastante repugnancia. Es muy realista. Yo cuando la estudié hablé con un anatomapatólogo, ¿puede ser? Bien. Y me decía, bueno, es una recreación ficticia de los escuadrones de la muerte, que han comido ya, han desecado el tiempo, la putrefacción, ha acartonado ya la piel, pero aparecen por ahí una especie de gusanos que van devorando la carne. Está desdentado, le queda por aquí un poquito de cabello, bueno, es francamente desagradable. Otra imagen más, San Cristóbal. Es de 1525, fue enajenada por el Cabildo Catedral en el año 1968. La tenía la catedral, pero claro, el niño tenía cortada la cabeza, le faltaban los brazos, a San Cristóbal una mano, etc. ¿Qué hizo? Venderla a un comerciante zamorano. Y ese comerciante finalmente la vendió a la Fundación González Allende de Toro, que la tiene depositada en la iglesia de San Sebastián. Allí la pueden contemplar. Es un San Cristóbal, pero podemos llamar San Cristóbalón, porque tiene evidentemente una gran altura, como corresponde a la figura de este santo legendario. En el Testamento del Deán se dice: otra cabaña entrante la puerta de la capilla, a mano derecha, donde ha de estar señor San Cristóbal. Di también a hacer a maestre Gil un San Cristóbal y a venille, me conviene con él, en 13.000 maravedíes. Está todo desbastado, lo acabe. Dice que lo acabe. Bueno, después marcha a Salamanca, está entre 1524 y 1525. En 1524 fue requerido para continuar la obra escultórica de Lima frente de la Catedral Nueva de Salamanca. Con él colaboró su hijo Diego de Ronza, que recibió, según las notas contables, 53.437 maravedíes. ¿Y qué hizo aquí? Pues labró el Grupo del Calvario, porque no todo es de Gil de Ronza. Hay partes incluso hasta del siglo XVII. Él hizo el Padre Eterno, que está a la izquierda, el Salvador, que está a la derecha, esos dos medallones, y también las figuras del Calvario. Cristo crucificado, entre los ángeles que recogen la sangre, la Virgen María y San Juan, que están arrodillados y sentados junto a Cristo. Y algunas figuras de bulto redondo situadas en las arquivoltas de las tres portadas. Por tanto, esto también es de Gil de Ronza, 1524-1525. También en Salamanca, en el convento de San Esteban, realizó 3 relieves, que son Job, de la izquierda, el sacrificio de Abraham, con su hijo Isaac, que está a la derecha, y en el centro, Salomón. Después vuelve a Zamora y ya definitivamente se instala aquí, entre el año 1528 y 1534.
Aquí establece su taller, su casa-taller, porque tenían los talleres los artistas en la propia casa, en la colación de San Bartolomé, es decir, junto al palacio, junto a la puerta de Doña Urraca, la puerta de Zambranos, y donde otorgó su testamento en septiembre de 1534, falleciendo poco después, y fue sepultado en la desaparecida iglesia de San Bartolomé. Ya no existe. Bueno, ¿qué hizo aquí en Zamora? Pues ahí tenemos medallones que están en los almeres de la parte baja de la arquería del Palacio de los Condes de Alba del Este, que es actualmente el Parador. Por ejemplo, Josué, a la izquierda, para el sol, y tiene también una trompeta, con la trompeta para el sol, y se derriban las murallas de Jericó. Julio César, Fernán González y Fernando el Católico. Se aprecia perfectamente que son obra de este escultor. Crucifijos destacados también, como el de Poce Antiguo, que vemos arriba, el de B. de Barbán a la izquierda y el de Fuente el Carnero, el Cristo del Brazo Caído, que está a la derecha. ¿Por qué? Porque formaba parte de un grupo escultórico que era el abrazo de Cristo crucificado a San Bernardo, ¿vale? Proviene del Imperial Monasterio de Santa María de Valparaíso. Y con la desamortización, algunos bienes pasaron a diferentes lugares. A Fuente el Carnero, que era próximo, pasó ese crucifijo. También imágenes de la Virgen, por ejemplo, la de Alfaraz, Viñola de Sayago, Mogátar y Santa María la Nueva, que ahora ya restaurada se expone en el Museo Diocesano de Zamora, en la iglesia de Santo Tomé. Imágenes de santos, como este San Lorenzo, que perteneció a una ermita que había enfrente de lo que llamamos los Peñones, los restos del antiguo puente de Zamora, y pasó de ahí a la iglesia de San Frontis. San Antolín, que estuvo en la iglesia, perdón, en San Sebastián, es un San Sebastián que procede de una ermita de San Sebastián y pasó a San Antolín cuando la ermita se perdió. Y en Malva, que tenemos ahí un San Juan Bautista. También son obras de Gil de Ronza. Ahora hacemos un repaso ya de las obras de la catedral. En primer lugar, ese calvario que ven ahí, que culmina la reja central de la capilla mayor, es suyo. Ahí tienen el crucifijo en las fotografías. Estas están hechas desde el cesto de un... no sé cómo se llama ese aparato, un toro, ¿no? Cuando pusieron las luces, aproveché para hacer esas fotografías cercanas. La figura del Cristo, la figura de la Virgen y la figura de San Juan Evangelista. Ya hemos hablado de los dorsales de la sillería baja. Ahí tienen, por ejemplo, a Ezequiel, a Virgilio y al centurión. Si las fotos estuvieran más ampliadas, veríamos los rizos superpuestos y veríamos también más detalladamente las oquedades de las vestimentas y también de la sillería alta. Ahí tenemos a San Marcos, San Lucas, San Juan Bautista y San Nicolás de Bari. Es que se aprecian, vamos, se notan perfectísimamente. Y lo que es de Juan de Bruselas, del maestro que contrató la obra y de lo que es suyo. Y también tenemos aquí esas dos escaleras con sus pretiles que dan acceso a los púlpitos. Pues bien, también ahí trabajó. Esta es la escalera del púlpito del lado del Evangelio. Ahí tenemos a San Mateo a la derecha. Y aquí tenemos la del lado de la epístola. Y ahí tenemos a San Pedro en su cátedra, que precisamente lo celebramos ayer, esta fiesta. También los paneles superiores de la puerta del claustro, que es de unos años posterior, pero estos paneles son suyos también. El San Esteban a la izquierda, San Pedro en su cátedra, después a la derecha San Juan Bautista, y en principio no sabíamos quién podía ser, pero es que resulta que en la parte inferior a la derecha hay una parrilla, y es un diácono, por tanto, San Lorenzo. Los dos diáconos, San Esteban, San Lorenzo, San Pedro, San Juan Bautista. También el trascoro. Ese tipo de corderos lo hace él, también ese tipo de escudos. Como ven, trabajó también la piedra y este tipo de figuras de ángeles, que también están en Casa Seca de las Chanas. Hay dos. También son obras suyas. Después, en la capilla del Cardenal Mella, este sepulcro de la familia Romero, que no podemos identificar porque la inscripción que hay detrás de las medias figuras está encalada y, por tanto, si no se quita la pintura o no se hace por otro medio, no sabremos quiénes son.
pero bueno, se ve perfectamente el tipo de corte de pelo. Él utiliza también ya la concha o la venera con la charnela hacia afuera y también el tipo de vestimenta con esas oquedades. Bueno, y dirán, ¿y esto qué pinta aquí? Porque esto ya es de finales del siglo XVI, es de Juan de Montejo. Bueno, pues esta es una de las cabañas que hay en la capilla de Don Juan de Mella. Pero es Juan de Montejo, siglo XVI, finales del siglo XVI. Ahora, nos vamos a fijar en esos dos pastores que están mirando desde el pretil el misterio del nacimiento. Eso no es de Juan de Montejo. Vamos a verlo en detalle ahora. Esto es. Por tanto, esto lo hizo Gil de Ronza. ¿En qué momento? No sabemos, pero esto suyo no es de Juan de Montejo. Con lo cual, es una obra reaprovechada para una obra posterior. Y no solamente sucede en el nacimiento, también en el Calvario. La Virgen María, María Magdalena y San Juan Evangelista son de Juan de Montejo, pero el crucifijo no es de Juan de Montejo. El crucifijo, se ve rápidamente, es de Gil de Ronza. ¿Lo ven? Muy bien. Ahí se veía también el tipo de corona de cardo y el aspecto bifusiforme. Otra obra suya, este es el retablo de Santiago. Este retablo estuvo circulando por la catedral por muchísimos sitios. Finalmente se ha colocado en el sitio de donde procedía, que era la sala capitular, la única capilla medieval entera que nos queda de aquella época. Y ese retablo es de hacia 1535, más o menos. Entonces sería una de las últimas obras de Gil de Ronza, o suya o de taller. Las pinturas son de Blas de Oña y la figura de Santiago el Mayor, que está en el centro, esa es obra suya. Se pueden fijar en la vestimenta y también en el tipo de barba, de cabello, etc. Bueno, esta es la bibliografía desde el año 93 hasta el año 2019 trabajando sobre él y esperando que salga alguna cosa más. Y con eso hemos terminado.